Todas las mañanas, el sol sale por el oeste. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh. Vamos con un ratito de, un horti ratito de radio, compartido con Tony Alpuente, también desde Cáceres, como Dani. Hola, Tony. Hola, buenos días. ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo va? Bien, con energía. Iba a decir que después del diseño de los ordenadores ahora nos apegamos más a la tierra, a la realidad más cercana a nosotros, ¿no? A la naturaleza y a cómo cultivamos la tierra. ¿Cómo va el balcón? Sí, bien, va viento en popa, viento en popa. Se ha agradecido un poquito que hayan bajado un pelín las temperaturas, porque este fin de semana ha sido terrible, pero va viento en popa. ¿Y que les pones un toldo o algo así cuando ves que está apretando mucho? ¿Cómo intentas protegerlas de las altísimas temperaturas? Sobre todo hidratándolas. Son como las personas, cuando hace calor necesitan hidratarlas más a menudo y más frecuentemente y menos de golpe. Y sí, se puede colocar un pequeño toldo para evitar las horas de sol directo más fuertes de mediodía. Tony, siempre había escuchado que a la hora de regar las plantas había que hacerlo en los momentos en los que hiciera menos calor. Pero no sé si es así o no, cuando me dices ahora, hay que regarlas más frecuentemente a lo largo de todo el día. ¿También cuando hace mucho calor aceptan bien el agua? Bueno, el único inconveniente es que si las regamos al mediodía en una hora de mucho calor, ese agua se va a evaporar. A lo mejor la efectividad que tenemos es como la mitad. De la mitad del agua que echamos, solamente una mitad o un poquito menos se aprovecha por la planta, porque la otra se evapora. Lo mejor es regarla o bien a última hora del día o bien por la mañana, simplemente por eso, para que no se evapore el agua. Vale. Hoy quieres comenzar tú, Tony, hablando de la horticultura ecológica, ¿no? El cultivar hortalizas sin abonos químicos y sin semillas, con semillas que no estén modificadas genéticamente. Estas semillas, digamos, más autóctonas, ¿no? Este debate que hay siempre tan controvertido con el tema de las empresas que generan semillas que no pueden germinar a su vez el año siguiente, ¿no? Que siempre tienes que estar comprando tú las semillas. Sí, efectivamente. La horticultura ecológica, al final, para definirlo rápidamente, pretendemos, sin utilizar componentes químicos, lo que tenemos que generar es un ecosistema en nuestro huerto. Es decir, que tanto plantas como animales, plantas no solamente hortalizas, sino también flores y otras plantas aromáticas, convivan para que esa no utilización de productos químicos nos evite que tengamos plagas. Ya. Entonces, de eso se trata un poco. Pero es que en tu dibujito, que nos has enviado un mini croquis, en tu dibujito hablas de la biodiversidad. Me parece estar incorporando al croquis un ratón. Sí, bueno, está evidentemente. ¿Nos ayuda en el huerto el ratón también, o cómo es esto? Por supuesto, el ratón se come insectos. También que pueden ser insectos que puedan ser una plaga. Evidentemente, el ratón... Batallamos contra los ratones en el hogar, Tony. Pues ahora si nos dices que para tener el huerto tenemos que tener ratones, me pones en un dilema. No. Eso es más para el campo, porque ese dibujo pretende abarcar todo un poco. Pero sí que si vemos alguna salamandra, alguna salamanquesa por nuestro balcón, no tenemos que horrorizarnos porque ahí tendrá su hueco. Ella no se va a meter con nosotros, pero nos va a beneficiar, por ejemplo. Son buenas. Más bien, no solo son buenas, son tremendamente beneficiosas. Cuando vas a países tropicales donde tienes miedo de que te piquen los mosquitos. Ahora que estamos con lo del Zika en Brasil, ahora que vienen las Olimpiadas, ¿no? Claro, si pones unas cuantas salamanquesas en tu cuarto, esos son las mejores guardianas del mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que es difícil ponerlas y quitarlas. Llegan y ya está. No, tú le dices, yo tengo una en el buzón, está ahí, ella vive ahí. Claro, pues pero no puedo ponerla ni quitarla, es como, está ahí, que llegan, es difícil. Tienes que poner un cartel, mosquitos abundantes, ¿no? Buffet libre. Venga para salamanquesas. Sí, Tony. Siempre la podéis adiestrar, si la conseguís adiestrar. Son tan bonitas. Por cierto, también en tu croquis incluyes, aparte de los recursos naturales, el sol, la lluvia y demás, el compostaje. Parte de nuestros residuos podemos convertirlos en una especie de abono para nuestro huerto, para nuestras plantas. ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el proceso es, para que nadie se piense, no es nada oloroso ni sucio y demás, porque hay unas composteras fabulosas que te las puedes fabricar o se venden en tiendas o online, que evitan que esos olores, tienen varias capas, y de ahí se les incorpora lombrices. Ay. Para que aceleren el proceso, pero tampoco se escapan. y al final se trata de reciclar nuestros residuos orgánicos y obtenemos tanto abono líquido como abono en compost para nuestras macetas. O sea, las sobras de la comida irían ahí, por ejemplo, a este cubo de compostaje. Sí. Por internet hay muchos manuales que indican un poco más en detalle, pero la mayoría de residuos orgánicos, sobre todo de fruta y verdura, pues son unos magníficos generadores de un humus perfecto para las plantas. Ya. Y al final ahí metemos se las trata lombrices. Sí, las lombrices lo que hacen es hacer cachitos, eso. Que después las bacterias, que en un proceso aeróbico, lo que hacen es deshacerlo. Es decir, hacen un proceso químico, pero las lombrices son como las primeras que entran y aceleran el proceso. Si en vez de tardar sin lombrices tardamos 9 meses, pues con lombrices a lo mejor podemos tardar 7 o 6 meses en conseguir el primer humus. Yo siempre que he visto a alguien hacer esto, veía que pues eso, metía residuos orgánicos en una especie de cubo y le daba vueltas. Y es verdad, yo pensaba que aquello iba a oler a rayos y centellos y no olía mal. No, al final lo que tiene que oler lo que se está haciendo las bacterias y las lombrices, el resultado, lo que huele es a tierra, lo que huele es a bosque. Eso es el abono. Si, como dije la semana pasada, si un abono huele es que todavía no está acabado. Uh-huh. Bueno, y en este contexto de agricultura ecológica, de semillas que puedan generar productos fantásticos, que no sean semillas, digamos, capadas, ¿no? Para que tú tengas que comprarle a la empresa el año siguiente nuevas semillas. Visto con una forma más global, Tony, tú defiendes el concepto de decrecimiento, ¿no? Que es un concepto que mucha gente está defendiendo en un mundo en el que estamos agotando a base de producir más. Ahora que estamos en esta crisis económica tan dura y que hablamos de producir más, hay mucha gente que dice que no, que hay que producir mejor y de crecer para no agotar el planeta, ¿no? Claro, se trata de seguir un poco la lógica y al final imitar, como también lo hace otra línea que es la permacultura, imitar a la naturaleza. ¿Por qué producimos a un lado del mundo cereales para alimentar a vacas del otro lado del mundo, mientras en esos sitios donde se cultivan cereales la gente se está muriendo de hambre? Por ponerte un ejemplo. Pero es que lo interesante es intentar aprovechar los recursos que están alrededor de donde se va a cultivar. Vamos a aprovechar esos recursos y a cultivar lo que sea más eficiente cultivar. Y de ahí, pues, ese es un poco la idea del decrecimiento, es decir, los recursos no son agotables. Llega un momento, es como si tú coges algo y lo rompes en 1000 trozos y luego pretendes volver a juntarlo. La energía que vas a tener que utilizar para eso es mucha más de la que has utilizado para destruirlo. Es decir, nos estamos al final desgastando los recursos de manera que no van a volver a estar ahí si seguimos así. Claro, hay que tener, supongo, mínimo conocimiento sobre cada una de estas cuestiones. Yo, por ejemplo, desconocía que la Tierra se pudiera llegar a agotar. Por esto sí es cierto que a veces os escucho hablar de la rotación de los cultivos, de la necesidad de rotar los cultivos, de dejar descansar la tierra. Pero no sé por qué. ¿Cómo se agota un territorio? ¿Se le gasta, deja de ser rica en nitrógeno, en potasio? ¿Ocurre algo para que deje de ser conveniente plantar tomates y tengamos que empezar a plantar puerros? Bueno, pues eso es, básicamente hay unos macronutrientes que son el nitrógeno, el potasio y el fósforo, pero también hay otros micronutrientes que son otros minerales, y si seguimos una lógica plantando, por ejemplo, hay una serie de hortalizas que necesitan mucho nitrógeno, pero a su vez dejan bastante fósforo. Si después lo que hacemos es plantar otros tipos de hortalizas que necesiten mucho fósforo, estaremos aprovechando, y si a la vez esas hortalizas dejan potasio, al año siguiente pues, se trata de cada año ir plantando una cosa diferente para que utilice lo que ha dejado la hortaliza anterior y deje lo que va a utilizar la hortaliza el año siguiente. Pero también, de vez en cuando, es lo que se llama dejar una tierra barbecho, tenemos que dejarla descansar. Porque si no, eso se acaba de agotar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, dejar, por ejemplo, correr animales, gallinas, pasar ovejas y demás.
Evidentemente esto es a nivel de campo. A nivel de huerto en un balcón, en un hogar, esto se hace menos a menudo. Lo que hay que hacer es de vez en cuando poner hortalizas que necesiten menos nutrientes para dejarlo descansar un poquito. O en la tierra en la que, por ejemplo, hemos plantado espinacas, poner guisantes al año Por que ejemplo, viene. Y así por ejemplo, ir alimentando. exacto. Nos has enviado también de nuevo otro dibujito en el que vemos qué cultivo va bien después de haber cultivado el año pasado una determinada planta, las lechugas, las judías, los tomates, ¿no? Sí, por ejemplo, si hemos tenido ahora tomates o pimientos, pues es buena idea a finales de verano plantar cebollas o puerros que necesitan mucho fósforo, que es lo que dejan los tomates. Se van complementando. Pero claro, Vale, todo vale. esto al final, claro, Qué bueno. se basa en un cambio de sistema de vida. O sea, tenemos que vivir de una forma diferente como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, intentando, como dijimos la semana pasada, pues adecuarnos a los cultivos de temporada, adecuarnos a los cultivos que encontramos a nuestro alrededor, a los cultivos que se pueden cultivar en nuestra tierra, que son los más adecuados, y lo máximo a eso, para que todo sea lo más ecológico posible. Hombre, esto no es tan distinto, es decir, no es tan radical, se parece mucho a cómo consumen muchos de nuestros abuelos que tienen su huerta y que van consumiendo lo que va dando, y que, por ejemplo, llega un momento del año en el que se cargan de pepinos o de calabacines porque da mucho en ese momento la tierra, o de berenjenas. Y piensa en la economía macro, claro, toda la gente que estaba Pero esto es en micro, grandes esto es fábricas. balcón, esto es autoconsumo, ¿no? Casi. Sí, claro, pero al final lo micro, si mucha gente quisiera vivir de esta manera, conseguiríamos que cambiara lo macro. Sí, pero no es tan distinto como de una manera macro vivían la mayoría de los extremeños hace ¿cuántas generaciones? ¿2? Sí, tendríamos que reubicarnos, aprovechar más la tierra en lugar de concentrarnos en grandes ciudades y todos en los Sí, a lo mismos mejor, sitios, ¿no? a lo mejor está llegando el momento de que volvamos a juntarnos en vez de en nuestros pueblos de origen, a lo mejor en las ciudades, y en nuestra comunidad de vecinos, por ejemplo, decidamos plantar en la azotea y tener un huerto comunitario para poder aprovecharlo. En vez de tener cada uno su huerto en su balcón, volver a poner geranios y utilizar la azotea o la planta que sea, ¿no? El patio común, que se suele llamar, para la huerta. Bueno, es un planteamiento, Tony, que quién sabe si llegará. De momento no nos llega el tiempo para los consejos en torno al mundo del calabacín, que bien buenos están en cualquier momento del año. Te propongo que lo hagamos la semana próxima. Sin ningún problema. ¿Sí? Tony del Sí, Puente. perfecto. El huerto en tu balcón. Muchas gracias, Tony. Bueno, muchas gracias. Buena Hasta el lunes que semana. viene. Adiós. Igualmente. Llegamos así a mediodía. Ana, noticias y, Y luego después, volvemos. creo que nos vamos con los cantarranas al subsuelo. Sí, hablaremos de muchas más cosas, ¿eh? De un fantasma en un columpio y, bueno, muchos más temas. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin.